está Maite Orsini, diputada de la República. Está también Francesca Muñoz, también diputada por el sur de nuestro país, igual que el senador Moreira por el sur de nuestro país. Y estamos con el constituyente electo también, Fernando Atria. Bueno, la verdad es que hemos estado aquí, nos hemos dado digamos, 1 hora y media de indignación, conociendo caso tras caso con el tema de la vivienda, que es una cuestión que aprieta la guata. Pero vemos una cantidad de casos, hemos visto cómo median entre la banca y gente humilde, vulnerable, que no tiene cómo pagar estudios de abogados, que le cobran, ¿no es cierto?, sus honorarios a los propios afectados, por amenazarlos, por presionarlos, por todo. La verdad es que, pucha, que queda desmoralizado uno, Fernando, cuando empieza a leer los casos de la gente. Se queda muy desmoralizado. Una cuestión, hay entre medio aquí algo que no tiene sentido, no tiene ninguna lógica, Fernando. Bueno, por cierto, eso tiene que ver con prácticas que son abusivas, pero también tiene que ver con falta de protección a las personas, ¿no? O sea, yo veía las protestas que ha habido hoy día, eran protestas contra remates de viviendas sociales ordenados por el Banco del Estado, el propio Banco del Estado, que funciona como si fuera cualquier otro banco privado. Yo pensaría que parte del problema es que la vivienda es considerada como un elemento más cualquiera, ¿no? De hecho, el derecho a la vivienda no está, no es un derecho constitucional. Yo espero que eso, la nueva Constitución lo solucione, pero claro, eso mismo no va a solucionar todos estos problemas de abusos que hay. Y eso, proteger a las personas de esas prácticas, eso uno esperaría que fuera una finalidad fundamental de la decisión política, pero claro, es que las personas tienen que rascarse con sus propias uñas y sufren esas consecuencias. Si uno hace la memoria, hay que entender que el estallido social fue básicamente en contra de la desigualdad y de los abusos. Ese fue el detonante. Exacto. Y fue el trasfondo del estallido. Logramos institucionalizar ese estallido en una convención constituyente para elaborar una nueva constitución. Y uno se pregunta, ¿realmente la Constitución es la que puede sentar la base de eliminar esta sociedad de abusos legales que podría describir a la sociedad chilena, Fernando? Yo creo que parte del abuso que está hoy día en todas partes tiene que ver con una Constitución que ha hecho una política que es incapaz de proteger a las personas del abuso. Y esto no es solamente una cuestión que uno dice al pasar. Cuando se intentó fortalecer las facultades sancionadoras del CERNAC para proteger a los consumidores, fue la propia Constitución la que declaró que eso, a través del Tribunal Constitucional, que eso era contra la Constitución. ¿Qué mejor declaración que en la relación entre el que puede abusar y el abusado, la Constitución actual está del lado del que puede abusar? Y entonces no tiene nada de raro que el abuso aparezca en todas partes. La Constitución por sí misma no va a acabar con el abuso, pero la Constitución sí podría ponerse del lado del ciudadano o la ciudadana que es abusada, y entonces, por ejemplo, para los efectos de los deudores hipotecarios, que hubiera un servicio público equivalente al CERNAC que pudiera representar sus intereses de modo tal que no tuviera que haber, por un lado, un deudor hipotecario y por otro lado, un banco con un bufete de abogados entero contratado para eso. O sea, esa relación es imposible, evidentemente. Entonces, ¿eso qué supone? Supone un Estado que tiene como prioridad proteger a las personas del abuso. Y donde hay posibilidades estructurales de abuso, tiene que haber mecanismos para evitar ese abuso y mecanismos de control, fiscalización y sanción para evitarlo, de modo que las personas sepan que cuando en esas circunstancias en que son susceptibles de ser abusados, el Estado, la política, la decisión pública está de su lado. Pero yo creo que hoy día la experiencia habitual, y esa es la razón por la cual el abuso fue tan central, no solo en el estallido, por cierto en el estallido, pero en el tiempo que vino antes, yo creo que las personas cuando se encuentran frente a un banco, frente a una AFP, frente a un ISAPRE, frente a quien sea que tiene poder, saben que el poder está del lado del abusador y que entonces no tienen cómo ganar.
Vamos a repartir la palabra. Francesca, bueno, ¿qué le parece primero todo esto, no? Hemos visto que la Tesorería de la República también ejerce presión sobre la gente. Hemos visto cómo el Banco Estado ejerce presión sobre la gente. Hemos visto cómo otros bancos ejercen presión sobre la gente a través de compañías de cobranza y reputados bufetes de abogados. ¿Qué le parece toda esta situación que se está viviendo en plena pandemia? Bueno, saludo a todos los presentes, a los colegas, ¿cierto? Monse, Julio César. Y bueno, como bien tú dices, es una situación bien compleja. Yo primeramente decir que todo mi apoyo, ¿cierto?, a los deudores habitacionales, ya que se nota, ¿cierto?, sabemos evidentemente que esto es una situación difícil, ya que la vivienda es un tema sensible, todas las personas buscan, ¿cierto?, tener una seguridad en esa área, y es lamentable que en plena pandemia, cuando nosotros también dentro del Parlamento hemos aprobado proyectos de ley, ¿cierto?, que van en la línea de postergar estos cobros, de postergar los remates, de que estos no se lleven a cabo, y además, es decir, evitar a toda costa, ¿cierto?, estos abusos que son, entre comillas, legales, que en el fondo están ahí establecidos, ¿cierto? Y yo creo que debemos rápidamente también avanzar en esa línea, porque no corresponden, ¿cierto?, que se estén dando estos abusos, y en plena pandemia, que lo encuentro aún más grave, ¿cierto? Y además, como decía Montserrat, recordar también que todo lo que estamos viviendo, que vivimos por el tema, ¿cierto?, de las manifestaciones, el estallido social, una de las consignas obviamente eran en contra, ¿cierto?, y yo creo que una de las principales, en contra de los abusos, ¿cierto?, de los grandes poderes económicos. Por lo tanto, debemos ir avanzando, ¿cierto? Obviamente la Convención Constitucional va a ir avanzando en esa línea, pero nosotros también acá en el Parlamento, para que esto no siga ocurriendo, ir ya al área chica, ¿cierto? Que ahí yo por lo menos sí estoy disponible a seguir avanzando en esa línea, ya que hemos aprobado otros proyectos, como por lo que ya he anunciado, ¿cierto?, en el ámbito de ir evitando estos remates que yo no concibo que también ahora mismo se estén dando. O sea, la protesta que veíamos también ahí, ¿cierto?, de personas que le iban a rematar su vivienda. Yo digo, pero ¿cómo es posible si nosotros mismos fuimos los que aprobamos, ¿cierto?, la legislación hace un tiempo atrás, porque estamos en un tiempo excepcional? Por lo tanto, el apoyo de las personas de mi parte está, ¿cierto?, a los deudores habitacionales, y espero que esto se corrija lo más rápido posible, porque no podemos agregar una carga extra, una angustia extra, ¿cierto?, a todo lo que el país ya está viviendo con la pandemia y con todos los asuntos, ¿cierto?, de conflicto. Pero ¿cómo se legisla ahí? Si el diagnóstico es más o menos claro, Francesca, ¿cómo se legisla ahí? ¿Dónde se hinca el diente ahí? Porque resulta que esto no está pasando desde hoy día. La pandemia, ¿sabe por qué la pandemia deja esto al descubierto y nos lo enrostra miserablemente? Porque finalmente la gente no puede cumplir con su pago. Pero sin pandemia esto era pan de todos los días. Los remates, los intereses, las oficinas de cobranza, los bufetes de abogados, era algo que se permitió en nuestro país, se sigue permitiendo. Lo que pasa es que hoy día ya como la gente no puede salir, ya se genera una dificultad mayor. Entonces, ¿cómo se legisla ahí? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? O sea, le pregunto a usted, ¿es hoy día aceptable de que una persona que no pueda pagar 2 o 3 cuotas, no sé cuántas son, el banco le acelere y tenga que pagar toda la deuda? ¿Es aceptable hoy día eso en nuestro país? Por eso yo reitero, ¿cierto?, que yo estoy con los deudores habitacionales, porque siento que eso no se puede concebir en el día de hoy, no puede ni de aquí para adelante. Por eso también, ¿cierto?, yo confío en que tengamos otra actitud, porque no se puede establecer en nuestro país la cultura del abuso. Eso no puede estar presente, ¿ya? Y yo por lo menos sí he estado disponible a avanzar en este ámbito social, en este ámbito de cambio. Yo pertenezco a un sector político, pero que sí ha estado abierto al diálogo. ¿Y quién no ha estado disponible, Francesca? Incluso, yo levanté un oficio fiscalizador por el alza de los precios, por ejemplo, en los materiales de la construcción, porque también me lo han planteado en innumerables ocasiones. Hay angustia en las personas, ¿cierto?, en distintas áreas. Y vuelvo a insistir, yo por lo menos sí he estado disponible y debemos avanzar, vuelvo a insistir, tanto en la parte de la Convención Constitucional, que va a avanzar en ese tema, pero nosotros también legislativamente con los proyectos de ley. Yo por lo menos sí le pido al Ejecutivo, ¿cierto?, que sí se inmiscuya con proyectos de ley que vayan avanzando en esta línea. Y por si usted ha estado disponible, ¿quién no ha estado disponible? Maestro